Bendiciones, pueblo de Dios. 7 veces. 7. Dice en el Nuevo Testamento, el que tiene oído para oír, que oiga. El que tiene oído para oír, que oiga. Que Dios los bendiga el día de hoy y que su oído esté presto. Queremos compartir un pensamiento del día de hoy y confiando en lo que el Señor bendito ha puesto en nuestro corazón, mente. Podemos decir que hay palabra de Jehová el día de hoy. Apreste su corazón, prepárese y dispóngase a recibir el consejo bendito de la palabra de Dios. Amén. Que Dios los bendiga. La palabra de Dios ya está bendecida. En Filipenses capítulo 2 y el verso 8, un verso muy conocido, y a veces mejor no lo conociéramos, para no hacerlo costumbre y leerlo de pasada y sabérnoslo de memoria, pero muy poco aplicado. Y esto es lo que queremos el día de hoy, reflexionar en estas verdades, basándonos en el oír. Es muy importante el oír. Sí. Dice Jeremías, Él abre mi oído mientras yo duermo y me ha dado lengua de discípulo para alentar, para confortar, para guiar. Eso es muy importante, muy importante. Entonces, Filipenses capítulo 2 y verso 8, enviamos un saludo hasta Sinaloa, rogando a Dios por la vida de nuestra hermana Genoveva y su familia, y recordando que siempre está en nuestras oraciones y nuestras bendiciones, que sabemos las batallas que libra, pero que Dios está con ella y con todos aquellos acá en este valle de la ciudad de Phoenix, en Centroamérica, especialmente Centroamérica, donde se está propagando algo muy terrible y los rumores son más pesados a veces que la misma enfermedad, aunado a la mala conducta y al poco cuidado de la gente que promueve con su accionar la expansión de enfermedades como la que está al presente. Que Dios tenga misericordia de nuestros países, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El Salvador está siendo muy bendecido con su dirigente. Que Dios guarde a ese hombre, Bukele, que Dios lo guarde, que Dios lo libre y lo preserve y mantenga su mente limpia, pura, y que sea rodeado de la gracia de Dios. Bien, y todos los presidentes de Centroamérica que sigan el ejemplo y busquen el bien de su país. No es política, es bendición. Amén. Un saludo también para nuestros hermanitos Ariana López, Carías, para Sofi, para nuestra hermana Axa, para Ashley, para Paulita, para Naomi, para Otto, para Hugo y todos los que nos escuchan, los jóvenes y niños que nos escuchan y que reciben bendición al hacerlo. Amén. Leamos pues Filipenses capítulo 2 y verso 8. Vamos a aprovechar el tiempo. Y hallándose, dice, en condición como un hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Eso necesitamos tener tiempo para explicarlo, para platicarlo muy concretamente. Se humilló a sí mismo, hecho obediente. Mire las características del hombre que va a la cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya traducido de otra manera, a la manera actual, es porque fue obediente, se hizo maldición.
y llegó hasta la misma muerte. Por eso mismo, por ser obediente. Quiero explicarle algo, a ver si tengo la facilidad para hacerlo. Encontré algo que me llamó mucho la atención y quisiera explicarlo, si usted me permite. Que Dios bendiga su vida y le abra sus oídos, porque estamos como un avión que va pasando una tormenta, una turbulencia. En ese momento estamos ahorita. En otras palabras, lo que se avisora no es otra cosa, sino el retorno, la venida de nuestro Señor. No la segunda venida, sino el retorno por su amada. Sí, eso que están negando hasta los más insignes, dizque maestros de universidades grandes, y están negando que el Señor vuelve. Bueno, la Biblia no miente, la palabra de Dios no miente. Habla de episinagoge, habla de parusía, y nosotros creemos que no todos habrán de pasar la gran tribulación. No todos pasaremos la gran tribulación, no todos seremos arrebatados. Habrá un pueblo que se va antes, que es llevado antes de que vengan los 7 años, los cuales dice la palabra de Dios que no ha habido ni habrá tiempo como ese. Pero bien, volvamos aquí. Vea esto, lo voy a leer y luego voy a tratar de explicarlo. El término obediencia indica el proceso que conduce de la escucha a la acción, que puede ser duramente pasiva o exterior, o por el contrario, puede provocar una profunda actitud interna de respuesta. Mire el valor de oír atentamente. La Escritura, empecé diciendo, nos dice 7 veces en el Nuevo Testamento: el que tiene oído para oír, que oiga. Y aquí nos dice que la obediencia es un proceso que conduce de la escucha a la acción. De escuchar atentamente a ir a hacer algo. Como alguien que recibe una orden para hacer algo. Si no escucha bien la dirección que le están dando, no va a poder realizar bien lo que le indicaron que hiciera. Entonces, dice que escuchar produce acción. Y esto lo genera la obediencia. Y como consecuencia también obediencia. Esto es bien hermoso. Dice que escuchar puede provocar 3 cosas. Dice, puede ser duramente pasiva o exterior. Es decir, la gente puede dar frutos externos. Aquí es donde me llamó la atención. O puede, por el contrario, provocar una profunda actitud interna de respuesta. Esto es hermoso, porque precisamente lo que el Señor quiere es que su palabra llegue al interior nuestro, que no se quede en el exterior únicamente, porque el que oye externamente dice que tiene una respuesta como duramente pasiva, dice, lenta, que no concuerda con la voluntad del Señor. Entonces hay oidores que oyen externamente y actúan externamente. O sea, medio hacen lo que oyeron. Y por esa razón es que sus vidas no sustentan los 7 días de la semana. Porque lo que se oye, no se oye con atención, con cuidado. Y esto es muy importante, porque, repito, estamos pasando un tiempo muy convulso, un tiempo de mucho rumor,
se oye a izquierda y a derecha todo tipo de cosas, y mientras tanto también el hombre está trabajando, está forjando, según ellos, lo que va a ser el nuevo orden mundial, que no es otra cosa sino edificar sobre las cenizas, sobre lo que no sirve, porque ellos incluso quieren corregirle a Dios la plana. El hombre no puede hacer semejantes cosas, puede soñar, pero esto no es otra cosa que la continuación de Babel, allá de Génesis, donde se habla de cómo el hombre empezó con su rebelión, y precisamente Nimrod está en boga el día de hoy. Baste decir eso, no voy a explicar más. Bien, entonces me lleva esto de Filipenses 2:8, note bien, que él, estando como un humano, dice, hallándose en la condición como un hombre, es decir, siendo un humano como todos los demás, se humilló. Se hizo obediente hasta llegar a ser un maldito, dice. Por lo cual Dios lo ensalzó, verso 9, a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto fue consecuencia de haber obedecido. Y obedeció porque oyó. Esto es muy importante. Esto lo quiero enfatizar porque debe de quedar claro que el pueblo que no aprende a oír, a escuchar con atención, sencillamente va a oír y su respuesta va a ser externa. Usted que está oyendo se esfuerza, pone su tiempo para oír. Yo conozco personas en este tiempo que han relucido y como consecuencia de que han escuchado, han permanecido. Hablábamos el día viernes del versículo, me parece que está en Hebreos, no recuerdo, no lo tenía en la agenda aquí, pero dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero esa Biblia del oso y la Biblia del cántaro, las más antiguas, dice, no dejes tu congregación como muchos tienen por hábito. Eso es totalmente diferente. Si aprendemos a oír, vamos a discernir entre una y la otra. Porque hoy en día hay mucho movimiento. Y mucha gente, cuando venga a despertar, se va a dar cuenta en el lugar donde está. Esto es muy importante. Bueno, dejemos esto y vamos a Juan capítulo 3 y verso 8. Hoy traigo varios versos que son muy conocidos de todos nosotros porque los hemos mencionado con mucha frecuencia. Y es que en realidad su contenido es muy profundo y encierra parte de lo que es la verdad de Dios. Por eso es que engendra, por eso es que produce, por eso es que hace al que oye nacer de nuevo. Hace al que oye nacer de nuevo. María quedó embarazada porque dice la palabra que creyó a la palabra. Oyó y creyó. Doña María, nuestra hermana María, que hasta ahí llegó, nada más. Igual que nosotros. Entonces, oyó y quedó embarazada. Usted hoy en día oye palabra de Dios y va a quedar embarazada. Y va a aprender a oír. Cuando Josué venía acompañando a Moisés, porque Josué quedó al pie del monte, Moisés subió al monte y estando ahí arriba recibe instrucciones y regresa y se junta con Aarón y regresan juntos para el campamento. Camino al campamento se escuchan ruidos, se escuchan cantos y dice la palabra de Dios. Ahí dice que Aarón, al oír los cantos, dijo, oigo gritos de guerra, oigo voces de júbilo. Recuerde,
Aarón se quedó al pie. Digo, Josué, perdón, estoy confundiendo a Aarón con Josué. Josué se había quedado al pie del monte. Dije Josué, rectifico. Aarón era el que estaba haciendo el revoltijo allá en el pueblo. Sí, como Aarón estaba de salmista allá, de líder, Dios mío, eso hoy en día. Pero bien, entonces van caminando de regreso al campamento. Aarón oye algo y dice, oigo gritos de júbilo. Moisés contesta enfadado. Josué oye, sí, gracias. Josué oyó la música y dijo, oigo gritos de júbilo, oigo alabanzas hermosas. Replica Moisés y dice, lo que yo oigo son gritos de borrachos, desórdenes. Lo que estoy oyendo, dijo, son canciones. Oiga eso. Dicho y hecho, el pueblo se había corrompido, estaba en grandes orgías sexuales con cánticos espirituales, alabando a su Dios, el buey Apis, el becerro de oro. Y al oír esto, al leer esto, a mí me surgía una pregunta, algo personal, por supuesto, pero yo me decía, si nos prestaran a Moisés y que viniera hoy en día, hiciera una aparición momentánea y que escuchara lo que se está cantando hoy en día, porque hoy en día se ha vulgarizado, medio mundo llama salmista a cualquiera que hace un canto que pega y se vuelve el éxito del momento y empieza a sonar en todas partes. No hay canto nuevo, no hay el cántico espiritual, no hay el canto que brota de un corazón consagrado, de una vida en consagración, que es, a la postre, realmente el perfume que debe de subir. Recordemos que Segunda de Crónicas, capítulo 2 y verso 1, ahí sacamos el momento en que Salomón dice que edificó dos casas, una para el cielo, para el Dios de gloria, y otra para quemar perfume, que era su casa. Esto es precioso, porque entonces las dos tienen importancia. Esta me va a conducir a la eterna. Esta consagrada me va a conducir a la eterna. 1 Corintios 5. Y seguramente no seremos hallados desnudos. Es decir, no seremos un espíritu que vaga por la eternidad, sino que seremos un espíritu que le está esperando una morada eterna, un cuerpo eterno. Así seremos en la eternidad. Sigamos aquí. Entonces, dejo eso. Me gustaría, como dice mi esposa, mis piensos, me gustaría, en realidad, o cómo sería, en mi imaginación yo lo veo, que viniese Moisés un momento y que escuchara las radios, hermano, que escuchara Sodoma y Gomorra, como se está dando en las radios. Y como el pueblo no ha aprendido a oír, pues todos los cristianos, todos los evangélicos están cayendo ahí como moscas. Pero el nacido de nuevo sabe que un canto nuevo brota de su corazón, de su mente. Canta al Señor con entendimiento. Lo del mundo es del mundo, lo de la calle es de la calle, lo de Dios es de Dios. Aquí estamos en el momento justo. Dale al César lo que es del César y denle a Dios lo que le pertenece, lo que únicamente es de Dios. Lo de Dios no le va a servir a César, ni lo de César le sirve a Dios. Hablo del diablo, el Señor lo reprenda. Dejemos ahí. Entonces, Juan capítulo 3 y verso 8 dice, ya redimido, que el viento sopla, dice, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A eso se le llama nacer de nuevo. Ya redimido quiere decir, el que nació de nuevo es el que tiene oído para oír al Espíritu de Dios, que es el ruaj, el viento, dice la palabra. Entonces,
Lo primero que le habilitan, fíjese que es curioso esto, lo hemos platicado y hemos hecho uso de la medicina, de la información que hay, hermano, porque fíjese que nos hablan y nos dicen la medicina que cuando hay un engendramiento, es decir, el esperma toca el óvulo y lo fecunda. Entonces, a partir de ahí se empieza un proceso con un chícharo, con algo pequeñísimo que va creciendo y hasta llegar a tomar la forma al nivel de feto, me parece. Feto es cuando ya tiene una forma el niño, pero el que se está formando en el vientre, pero fíjese que como está así acurrucadito, tiene la forma de una oreja, de un oído. Fíjese. Y dice la ciencia que el primer sentido que se habilita en ese ser que ha sido engendrado y que ya tiene forma es el oído. Mire qué tremendo. De ahí se derivan los cuidados que la Escritura nos recomienda para poder engendrar. Porque si nosotros entendemos, hermano amado, que desde que el niño es concebido ya escucha, ya oye, tenemos que tener cuidado. Y esto lo decimos a la luz de lo que estamos viendo hoy en día. Porque es triste decirlo, pero hay gente, hay almas que pueblan las iglesias, pero no han nacido de nuevo. Y porque tienen estorbos, porque estando en el vientre de su madre lo maldijeron. Y esto es precioso porque Jesús pasó esto también. Él estando en el vientre de María, recibió el rechazo del hombre que había sido puesto como el padre tutor del Señor Jesús. Un padre putativo, un padre tutor, no el padre original de sangre. No. Alguien que iba a ser la figura de un padre. Pero él recibió el rechazo. Eso nos hace ver que muchos de nosotros, no sé a quién le caerá el saco al decir lo que voy a decir, pero en la familia, allá en el lugar de origen, cuando el hombre le dijo a ella que estás embarazada, otro mocoso, oh no, mira qué haces tú, porque yo no me hago cargo, ya tenemos 4 y con 4 ya no aguanto. Mira qué haces, y la pobre mujer, como se ha dicho, y son cosas reales, tomó jabón, tomó lejía, tomó esto, tomó el otro, allá en su lugar de origen, con el afán de deshacerse de ese niño. Pero ese niño nació. Pero nació con esa marca. Y hoy en día, hermano, es un adulto que no se levanta. Y tristemente va por el mundo causando daño como a él se lo causaron. Porque eso fue lo que le enseñaron a hacer en el vientre de su madre. Lo maldijeron desde el vientre de su madre y hoy en día es un adulto que no levanta cabeza. Ya tiene 2, 3 mujeres, hermano, ya ha vivido acá, ya ha probado diferentes trabajos, no levanta cabeza, no pasa de la escoba. Dios del cielo. Pero para eso es que Dios nos está dando su palabra, para romper maldiciones. Primeramente, abriendo el oído del sordo, desatando la lengua del mudo, abriendo los ojos de los ciegos. Eso es lo que el Señor hace. Vea usted en la vida literal, hay salones para las manos, hay salones para los pies, hay arreglos en la cabeza en los salones, hermano, pero no hay un salón que le dé belleza a los oídos. ¿Y cómo lo hacen? Abriendo el oído para que la gente escuche bien. Y esto es lo que Dios hace. Viene a mi mente un pastor muy amado, muy recordado, Isauro Bielman, ahora es apóstol, bendito sea Dios. Él fue enviado hace como un poco más de 20 años, 21, 22 años tal vez, a la ciudad de Los Ángeles, desde Guatemala. Él es salvadoreño, pero fue enviado por el apóstol Otoniel Ríos Paredes porque hubo un movimiento muy fuerte en la iglesia donde estábamos y mucho pueblo salió en éxodo, ¿sí?
Gracias a Dios, el ministro de ahí pues está nuevamente emplazado y que Dios trabaje en su vida. Pero a lo que me quiero referir es que una de las prédicas, las primeras que trajo el pastor, en ese entonces, el pastor Isauro Bielman, decía a él: dile a mi pueblo que le quiero poner hoy aretes. Quiero abrir su oído para que aprenda a oír, porque les quiero hablar. Eso lo dijo hace como unos más de 20 años, pero yo no lo olvido. Y lo he aplicado, gracias a Dios, a mi vida, porque yo anhelo oír la voz de Dios. Detrás de una prédica yo quiero oír lo que está allá, de dónde viene eso y lo que va a provocar en mi vida. Tenemos que aprender a oír. Tenemos que aprender, hermanos, a oír. Es necesario. Hay una urgencia de que nuestro oído sea perforado, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos abra el oído. En Josué capítulo 1 y verso 5, mencionamos la semana pasada, la semana que recién termina, donde dice el Señor, le dice Jehová a aquel joven llamado Josué precisamente, le dice: no temas ni desmayes. Le dice: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ese dejar es muy profundo. Me puede dejar quien sea. Estaba meditando todos estos días y decía yo: ¿por qué al principio, aunque padre y madre te dejen, pero qué tal si te deja la esposa? ¿Qué tal si te deja el esposo? Es algo parecido, me imagino, al pastor. Dice que cuando Jesús vio a Israel, dice que los vio como un pueblo, como ovejas sin pastor. Y yo, meditando en estas cosas, decía: y él tal vez se vio como pastor sin ovejas. Algo que no concuerda. Pero vuelvo con Josué. ¿Por qué le dijo el Señor: no te dejaré? Porque eso es muy profundo. Me puede dejar quien quiera, quien sea, pero que no me deje el Señor. Y esa es una promesa que él le dio a este varón Josué. ¿Por qué él le dio esa promesa? Porque él vio la fidelidad de él con Moisés. ¿Y quién era Moisés? Moisés fue un hombre señalado, apuntado desde antes de nacer por Dios, como lo hizo con Jeremías y con todos los siervos que él ha llamado. Bendito sea su nombre, aleluya. Él le dijo a aquel hombre Josué, me imagino que lo vio muy temeroso. Imagínense, tomar el lugar de Moisés era para temblar. Pero el Padre le habló y le dijo: no tengas miedo, no temas. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y le dijo: no te dejaré ni te desampararé. Esa palabra desampararé viene de desamparo, de quitar el amparo. Y el amparo se considera ahí como un escudo que va delante de una persona. Es como que usted vaya manejando un tractor que va arrasando con todo. Lo que lleva adelante es una maquinaria indetenible, no sé si esa palabra procede, pero que no lo puede parar nadie, que no lo puede detener nadie. Y a continuación él le dice: nadie te podrá hacer frente. Hay veces que nosotros queremos que en la vida todo nos vaya bien. Decimos nosotros, es que el pastor dice, y yo he leído, que todas las cosas obran para bien a los que Dios aman. Sí, pero es a los que él llamó con un propósito. Y Dios no llama de balde. Mire usted lo que hizo con aquella mujer llamada Ruth. Una mujer que viene de un pueblo de maldición. Se parece a mí. No sé si a usted que me está oyendo, pero de allá vino Ruth, la maldita. Venía de maldición, por herencia. ¿Y qué hizo ella? Se sujetó a una mujer porque vio que el Dios de esa mujer actuaba. Él miró cómo mató a su esposo, cómo mató a su cuñado, cómo mató a su suegro. Se quedó espantada y dijo: este Dios actúa. Entonces se pegó a Noemí y empezó a oír a Noemí. Y por oír a Noemí, oiga, el oír, es que esto es terrible, lo que yo le leí al principio, que del buen escuchar viene la acción. El que no escucha atentamente la voz de Dios, todo lo que haga será muy lindo, pero va a edificar sobre cenizas o sobre obras humanas. Pero si oye la voz de Dios,
se va a ver la obra del Espíritu. Esto es terrible, hermano, porque Ruth oyó a Noemí. Y mire lo que es Ruth hoy en día. Mire lo que es Josué hoy en día. ¿Cómo se habla de ellos, hermano amado? En Josué vemos el desamparo. Y el desamparo no es otra cosa sino la ausencia de paternidad. Hoy en día, hermano, hay predicadores, neófitos, experimentados, matriculados, universitarios, escolares, de todo. Pero uno que sea del Espíritu, una piedra viva, eso es lo que va a edificar, es lo que sirve para el altar de Dios. Dice Proverbios, lo apunté pero después lo busco. Dice, cuando alguien, un pastor, un ministro, cuida, mima a su siervo, al final será su hijo. Eso me habla a mí de predicador a pastor y de pastor a padre. Aleluya. Bendito sea su nombre. ¿Por qué le habló Dios? Eso me impacta mi corazón. Toda esta semana he estado meditando en eso. Dios me ha mostrado cómo Dios habló con aquel hombre y le hizo semejantes promesas que él tal vez ni se esperaba. Josué, no te voy a desamparar, no te voy a dejar. ¿No es acaso lo que queremos oír hoy en día? ¿No se siente usted como amenazado por tanto rumor hoy en día? Tal parece como que si Dios se olvidó de nosotros. Y sabe una cosa, hay un tipo de distracción con enfermedades, con amenazas, con esto, con el otro, como que para que nosotros, pueblo de Dios, perdamos la visión de la venida inminente de Jesús por su esposa, por su amada, por su novia, quiero decir. Están distrayendo al pueblo. Se les está cautivando la atención, se les está tomando su oído para otro lado. Dios quiere que el pueblo aprenda a oír. Dice Juan capítulo 3, verso 8, me parece que fue el que leí, verso 8. Dice que el que ya nació de nuevo, lo primero que le habilitan, la prueba que ya nació de nuevo es que sabe oír. Bendito sea Dios. Benditos los que pueden oír. Benditos aquellos que ya le habilitaron su oído y sabe oír como no oye el hombre común. Pueden haber 100 cristianos, 500, 1000 en una iglesia, pero solo uno o dos oyen porque ya le habilitaron su oído. Los demás están oyendo y oyendo y oyendo, pero no pasa nada. Una de las cosas, hermano bendito, pero mire, tangibles y muy comendadas de parte de Dios, no es sino oír. Y oír la voz de Dios. Es menester que el pueblo aprenda a oír con inteligencia, aprenda a oír con esmero, con atención, porque dice aquí que de escuchar pasa a la acción. ¿Cómo voy a actuar si no estoy escuchando? Hoy en día se pide esto, se pide el otro, se pide allá, pero no se pide que Dios me hable y que yo pueda oír su voz. Oh, esto es hermoso. Mire lo que sucedió con Ruth, de maldita a partícipe de la generación del Hijo de Dios. Obed, Isaí y todo lo demás. Salomón, vea usted. Y ahora nosotros, hermano, en este tiempo presente, viene el Nuevo Testamento y nos dice 7 veces, el que tiene oídos para oír. No el que tiene orejas, porque en las iglesias, hermano, hay orejones que oyen incluso más allá de lo que deben de oír. Oyen toda clase de rumores, de chismes, del pastor, de la pastora, del anciano, de mengano, de esto, del otro. Hermano, en las iglesias, ahora que vino todo este descalabro, hermano, aparente descalabro, pero que no ha sido sino para edificar y solidificar lo que es iglesia. Muchos de los que estaban en las iglesias se cruzaron de brazos y dijeron, yo voy a esperar a ver qué pasa.
Vamos a ver qué rumbo agarra esto. Yo sospecho de tal o cual cosa. Están oyendo otras voces. Dejaron de oír la voz del Espíritu que edifica. ¿No le parece que necesitamos prestar más atención? No sea que nos perdamos, dice la palabra de Dios. Josué fue obediente. Porque fue obediente, fue que Dios le habló. Él sirvió a Moisés. Él fue sirviente de Moisés. Algo así como Eliseo. Eliseo, cuando Elías iba a comer, le traía su cántaro y le echaba agua y le lavaba sus manos. Le ponía su toalla, le servía su comida. Era su siervo. Dios vio eso y dijo: de estos son los que yo busco para continuar mi obra. A veces nosotros, hermanos, nos ponemos a echarle piropos y toda clase de cumplidos a los ministros que Dios puso para que nos guíen, hermano, y que Dios tenga misericordia de ellos, pero no nos llamaron a estar engrandeciendo a ningún hombre. No somos de una sección, somos de acá, somos de allá, no somos sino de Cristo Jesús. Y somos nacidos de nuevo, y mi hermano es aquel que ya nació de nuevo, que sustenta el mismo Espíritu que me sustenta a mí. Y es el Espíritu Santo de Dios que inflama nuestras vidas. Mucha gente se está perdiendo, hermano bendito. Vive el día, vive el momento y está perdiendo la visión. Ha perdido en consecuencia el temor. Parece que no hubiera temor. El Señor va a venir. Sí me habían contado. Sí, dice el hermano, dijo el pastor, el apóstol dice que el Señor ya va a venir. Sí, qué chula estuvo la predicación, qué chula. Sí, por aquí entró y por aquí salió. Dios le está hablando a usted el día de hoy. Hay palabra de Jehová. Deténgase un momento. Deténgase. Detengámonos, como dice el mexicano. Detengamos, dijo el otro. Detengámonos y examinemos nuestros caminos. ¿No nos incita la palabra volvernos a Jehová? Volver por el camino antiguo. El camino antiguo es el más seguro, no el más viejo, sino el que Dios dijo, el que de siempre ha sido en su palabra y que no es para confundir al hombre. Proverbios 21, 29. Proverbios 21, 29 es el verso que le dije, donde el Señor dice, donde el que escribió los proverbios dice: el que mima, el que cuida, el que instruye a su siervo, al final lo tendrá por hijo. Ese es el deseo de Dios, que el predicador se mute de predicador a pastor y de pastor a padre. Pero no padre prostituto, no padre falso, no, porque hoy en día se reclama una paternidad falsa. Sí, que yo soy tu papá espiritual, yo soy tu padre. Deje de andar cacareando, deje de andarlo gritando, dedíquese a lo que lo llamaron ministro bendito y deje que las ovejas reconozcan, porque el Señor dice: mis ovejas reconocen mi voz. Yo voy más allá. Reconocen quién soy, reconocen que soy un padre. Nada de andar imponiendo: yo soy su papá espiritual, hágame caso, yo soy. No es nada. ¿Qué zapatos los que se está poniendo? Mejor pida misericordia. Y usted, que le están endulzando el oído, apártese de eso. Ahora, si usted reconoce una paternidad, vaya delante de Dios y pida misericordia por él, para que no vaya a caer. Sí, porque esos son los que busca el enemigo. La Biblia dice que golpeará al pastor y las ovejas se dispersan. Josué 1:9. Mira que te mando y te ordeno que seas valiente. No temas. No temas. Hechos 7:51. Este es un verso al que no hubiera querido yo llegar, sinceramente. Hechos capítulo 7, verso 51. Y voy a tratar de pasarlo con un trago amargo, porque Dios es letal en su palabra. Mire, hermano, Dios no le echa azúcar a su palabra. Por eso,
Qué feo es adornar un mensaje. Qué horrible, hermano, echarle humanismo, hacer un mensaje simpático. Hoy en día el ministro cuida que la corbata haga juego con la camisa, que él se mueva de manera elegante, que su vocablo sea, que no vaya a decir más mejor en vez de decir mejor. Mire, hermano, el Señor montó un burrito y alguien dijo de manera simpática que el burrito pensó que ya era famoso al ver toda la gente que lo rodeaba y vitoreaba, según él, a él. Pero cuando el Señor se bajó del burro, el burro volvió a ser lo que era nada. El que se fue con, la gente se fue con el rey, con el bendito. Aunque eran multitudes, eran chusma, eran gentío. Pero dejemos eso. Hechos capítulo 7 y verso 51 dice: ustedes que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Esto le dijo el Señor a los hombres de su tiempo, hace 2000 años. Otra escritura dice: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo igual que sus padres, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Torpes de oídos. Esto no es piropo, hermano, ni es especial, ni tiene dedicatoria. Otra versión dice: siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Pueblo terco, son paganos de corazón y sordos a la verdad. Esto es triste, esto es muy duro. Y esto es algo que se debe de enfatizar. Por eso yo le dije al inicio, hay palabra de Jehová hoy. Hay palabra de Jehová hoy. Dios anda buscando la obediencia. ¿Qué dice Romanos? ¿Qué nos dice Romanos? Que por la desobediencia de un hombre, toda la humanidad aprendió a ser desobediente. Pero por la obediencia de uno, muchos vinieron a ser constituidos hijos. Muchos vinieron a ser aceptados por la obediencia. El valor que tiene ser obediente. ¿Quién es el obediente? El que escucha. ¿Quién es el que escucha? El obediente. Pareciera un círculo virtuoso. ¿Quién es el que, qué le pasa al que escucha? Obedece. ¿Qué le sucede al que obedece? Sabe escuchar la voz de Dios. Juan 3:8. Ya me estoy memorizando los versículos. No es un hombre común. Es un hombre que ya nació de nuevo. Y como ya nació de nuevo, ya tiene oído nuevo. Y sabe oír. Sabe oír como oyen los hijos. Juan 11:41. Aparece Jesús diciendo: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Yo no lo dije por mí, lo dije por estos que están aquí alrededor, dice el verso siguiente. Pero ¿por qué el Padre oía al Hijo? Porque era obediente. Nosotros queremos que Dios nos oiga, pero vivimos una vida muy lejos de la verdad. No pasamos de admirar un mensaje, no pasamos de estar en un servicio, hermano. Que Dios vea lo que tú hagas, por ínfimo, por pequeño, por insignificante que sea, pero siendo obediente. Porque el desobediente, hermano, al desobediente Dios no lo tiene cerca de él. La historia está de más, hermano, certeramente escrita entre el desobediente y el obediente. El obediente es el que produce. ¿Y qué es lo que Dios busca? Busca trabajar con el hombre. De aquí lo que yo oí de este ministro de Guatemala. Lo tengo que decir así, no mencionar su nombre, porque no viene el caso tampoco. Pero él preguntó: ¿para qué creó Dios al hombre?
¿Para qué lo creó Dios a usted? Me impactó eso. Bendito hombre de Dios. Dijo, para oír. Para oír. No es eso lo que Dios mencionaba a Israel. Oye, oh Israel, escuchen, oh hijos de Jacob. Constantemente Él empujando al pueblo para que el pueblo oyese la voz de Dios. ¿Qué cosa hay, hermano, que no sea el oír la voz de Dios? ¿No le parece a usted que me está escuchando el día de hoy que es tiempo de detenernos y empezar a oír la voz de Dios? Y si no la oímos, pidámosle al Señor de gloria que abra nuestro oído. Para eso humillémonos como hizo Jesús. Dice que se hizo humilde estando como un humano. Qué terrible. Hasta llegar a hacerse maldición. Por eso Dios lo levantó. Romanos 5:19. Por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos desobedientes, pecadores. Pero por la obediencia de uno, muchos entramos al reino. Qué precioso todo esto. Yo tengo un poco más de cosas aquí y todavía, gloria a Dios, tengo unos 15 minutos. Aleluya. La obediencia es algo que se inculca. Es muy importante lo que usted está oyendo. ¿A quién está oyendo? Si yo soy desobediente, si yo soy un hombre traumado, lo que yo soy, eso es lo que voy a transmitir. Yo les he dicho, muchas veces, hermano, me vino este ejemplo. Un hombre va sobre la cresta de una ola en una tablita. Ahí va él, surfing le llaman eso, surfeando, esquivando las olas. Va sobre una tablita. En una iglesia, tanto la profecía como la predicación son esas dos cosas, hermano bendito, como la tablita que lleva el mensaje que se está proyectando. Porque no se dice lo que se dice. Por eso hay que oír con oído circuncidado. Miren lo que le dice el Señor a este pueblo. Pueblo incircunciso, duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oído. Si aprendemos a oír como el Espíritu quiere que oigamos, y cómo quiere que oigamos, cómo quiere el Espíritu, con oído circuncidado, como oye el nacido de nuevo. Porque el nacido de nuevo, Juan 3:8, aprende a oír como no oye el hombre común. ¿Y qué se necesita hoy en día? Sino oír la voz de Dios. No la voz del predicador pico de oro, no la voz del maestrísimo de maestros, el doctor, el licenciado, hoy se arrogan tantos títulos. ¿Para qué tanto brinco, hermano? Que me conozcan en el cielo y eso es todo. Como dijo, me parece que fue Amós, yo soy boyero, dijo. Tampoco es para conformarse y quedarse en el suelo, ¿verdad? No, porque Dios levanta al pobre, al caído, al vil, al menesteroso y lo hace sentar con príncipes, pero no de la tierra, del cielo. Claro, aquí estamos en medio de príncipes también porque hay hijos de Dios natos. Déjenme ver qué otra cosa tengo aquí. No te dejaré, ni te desampararé. ¿Qué fue lo que dijo Eliseo cuando Elías se fue? ¿Dijo acaso, mi pastor, mi profeta? No. Está escrito que él gritó y dijo, Padre, Padre mío. Ya tenía paternidad. Ya sabía oír. Aleluya. Y la escritura dice que el discípulo no va a llegar a ser mayor que su maestro, pero puede llegar a ser como él.
Aleluya. A mí me impactó mucho la falta de padre. ¿Por qué razón? Porque no hay cosa más terrible, hermano, que crecer sin paternidad. Hoy hay pastores a diestra y a siniestra, pero alguien que desarrolle corazón de pastor, muy difícil. Esta semana yo recibí un par de lecciones muy hermosas y me ha enseñado el Señor, aquel débil, el pequeño, el menesteroso, y hablando ya concretamente, tratar con aquellos que fueron maldecidos desde el vientre de su madre, que oyeron maldición y no la han olvidado y van por la vida como trashumantes, gente que tropieza, que levanta, que cae, que tiene un caminar endeble, torcido y que no sienta cabeza en ninguna parte. Para usted y para mí, el Señor dejó a su Espíritu Santo para abrir nuestro oído. Pidámosle al Señor que nos abra el oído. Tenemos un tiempo precioso. Pidámosle al Señor, pueblo de Dios. La invitación el día de hoy es para reconocer el valor de oír y oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que engendra, es decir, la que viene de los labios de la mente de Dios. Recuerdo, como dice la palabra, que las palabras, me parece que dice, de los profetas, son como clavos hincados, dados por un pastor. De los maestros, dice, las palabras de un maestro son como clavos hincados, dados por un pastor. Eso no nos gusta a nosotros. A nosotros nos gusta el mensaje simpático. Véalo, perdón, veámoslo hoy por los medios comunicativos, internet, televisión y todos los medios, hermano. Los pseudoministros que se adornan hoy en día, hermano, pero más preocupados de su vocablo, de su imagen. Están preocupados, hermano, si Dios realmente les dio lo que están dando. Nosotros tenemos que aprender del Señor. El Señor Jesús dice, Filipenses 5, 2, 8, algo así, no recuerdo, déjame ver. Sí, Filipenses 2, 8, que fue obediente hasta la muerte. Necesitamos nosotros comprender que del buen oír viene el obedecer. La importancia de oír, pero ¿oír qué? Oír la voz de Dios. Oír con oído útil, con oído vivo, por el Espíritu de Dios. Para que cada uno de nosotros, hermano, lo que haga tenga resonancia en el cielo, aunque aquí en la tierra no lo reconozca nadie. ¿Cuánto vale la obediencia ante los ojos de Dios, hermano bendito? ¿Cuánto vale el ser obediente? ¿Por qué Josué recibió promesa de Dios? ¿No le gustaría a usted? Perdone que me dirija a usted así. Oír la voz de Dios que le dijese fulano, Roberto, Luis, Mario, César, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Qué duro es sufrir el dejar de alguien. Alguien hablando de un divorcio que hubo
decía, yo soy una persona divorciada, decía. Pero esto me ha dolido mucho, porque la persona con la que yo vivía no está muerta. Si estuviera muerta, yo estaría satisfecho, satisfecha de saber que estaba 6 pies bajo tierra en algún lugar. Pero en algún lugar de la ciudad anda y anda con otra persona. Fue dejada. Ahora viene Dios y a los dejados les dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo, yo te recibiré. Vaya, vaya. Esos dejos, cuando entendemos que nos puede dejar medio mundo, pero que Dios no nos va a dejar, sino nos va a recibir, ¿eso consuela la vida de cualquier persona? Claro que sí. ¿No es acaso lo que nosotros necesitamos? El consejo de Dios en nuestra vida. Saber que Él está con nosotros. Saber que nos está oyendo. Nos puede menospreciar todo el mundo, hermano. Nos pueden señalar, nos pueden tratar de esto y del otro. Pero Dios no nos va a dejar. Ni nos va a desamparar. Eso significa, yo te voy a dar paternidad. Te voy a cuidar como se cuida a un hijo. Te voy a hablar como se le habla a un hijo. Esto es muy hermoso, más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Dice la palabra de Dios, el que tenga oído para oír, que oiga. No podemos seguir caminando sin oír. No podemos nosotros, hermano bendito que me está oyendo, seguir un rumbo hacia la eternidad de manera segura. No podemos caminar por la senda angosta sin oír la voz del Espíritu de Dios que nos produce ser obedientes. Porque esa voz, cuando está ya implantada dentro de nosotros, se vuelve parte de nuestra naturaleza, o nosotros nos acomodamos a esa naturaleza sobrenatural y aprendemos a obedecer. ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros aquí en la tierra? Gente que le obedezca. Pero ¿cómo van a obedecer si no saben oír? Y cuando oyen cualquier cosa. Por eso lo que producen es exterioridad. Yo en los pocos años que tengo, hermano, de estar trabajando, he sido visitado por personas, hermano, que son para servir, para la cocina, para cualquier cosa de servicio en la iglesia, hermano, incomparables, pero hasta ahí llegan. No han nacido de nuevo, no les han abierto su oído. Y por eso andan recibiendo halagos de medio mundo, hermano. ¿Y de qué me sirve a mí el halago de un pastor? ¿De qué me sirve a mí que el pastor me eche el brazo? ¿De qué me sirve que el pastor me sonría, hermano? ¿De qué me sirve que yo sea el favorito de un hombre, hermano, que también necesita de la misericordia de Dios? Lo que yo necesito es que Dios abra mi oído para que yo empiece a oír como oyen los hijos de Dios. Dejo esta palabra en su vida. Dejo este pensamiento que no es otra cosa sino el deseo de Dios para usted y para mí el día de hoy. Aprendamos a oír. Aprendamos a oír. De oír, gracias. De oír viene la inteligencia, la obediencia. Hoy tenemos pan y tenemos vino. ¿Por qué hacemos esto? Porque hemos oído la voz de Dios que dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Y qué es la Santa Cena? Así redimido. Es una corte. Es una corte. ¿A qué va usted a una corte? Usted no va a la corte porque le cayó bien al juez, o porque el juez quiere que usted sepa cómo es una corte. Usted va a la corte porque es delincuente. Es decir, delinquió, quebró una norma, una regla, se pasó una luz en rojo, hizo cualquier cosa. Para eso va a una corte. Y el juez, ¿para qué está? Para juzgar. Ahí hay un abogado
que lo va a defender a usted si tiene dinero y tiene buen testimonio. Y la otra es de que si usted se da cuenta, también ahí hay un fiscal. La Santa Cena, eso es lo que representa. Entonces, está el juez, está el acusador y está el abogado. Pero nosotros venimos, y ahí no hay juez todavía emplazado, pero nosotros nos presentamos a esa corte. Eso es la Santa Cena. Para esto se requiere haber recibido al Señor en su corazón, haberse arrepentido y haberse bautizado. Capítulo 28 de Mateo. El que creyó se puede bautizar, y después de bautizarse puede sentarse a la mesa y comer del pan y el vino. Es una habilitación. ¿Quién hace esto? El que oyó. El que no ha oído no quiere hacerlo. No es asunto, hermano bendito, de simpatizar con el Señor Jesús. Le voy a hacer un favor. No, es un bien para nosotros. Y si aprendemos a oír, vamos a obedecer. Y si obedecemos, vamos a seguir oyendo la voz del Espíritu de Dios. Ya no vamos a ser un pueblo sordo, un pueblo guiado por otro sordo, por un ciego. No. Hace 2000 años Él partió el pan. Quitó la cena pascual, la celebró hasta el último momento y después limpió la mesa y puso pan y vino. Los discípulos se quedaron, me imagino, asombrados. ¿Y esto qué es? Y Él les dijo, esto representa mi cuerpo, que por ustedes es dado. Voy a ir a la cruz a pagar el precio por ustedes. Y dijo, hagan esto en memoria de mí. Siempre que lo celebren, háganlo en memoria de mí, dijo el Señor. En obediencia a eso, hoy comemos el pan y tomamos el vino. Aquí no hay crismas, misas de Cristo, aquí no hay navidades, ni semanas que son santas o malditas, aquí no hay días del amor, aquí no hay días de San Caralampio. Lo que hay es, crean y participen de la Santa Cena, pan y vino. En obediencia al Señor lo hacemos, y usted que está en su casa, pida perdón por sus pecados. Yo pido perdón por mis faltas. Antes de venir aquí, estuve preparándome. Yo quiero ser de beneficio, de vida, y ser un transmisor de la palabra para que los que oigan no se pierdan, sino que encuentren el camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo comemos este pan, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese pan que usted está comiendo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, está en la boca de su hermano. El pan entró a su sistema. Usted no se puede negar que usted es hermano del que está participando también. Sí. Oremos para que el Señor nos abra el oído. Sí, hermanos, es muy importante. Y también tomó la copa y dijo, este vino es figura de mi sangre, con la cual Él va a dar el perdón de pecado a muchos, dice la palabra. A muchos, muchos. Ahí aparecen los discípulos y los muchos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, acatamos el deseo de Dios y lo celebramos para nuestro beneficio, y que los que están en sus hogares reciban esta bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, amados oyentes del Espíritu. Que Dios los guarde. Nos oímos con el favor de Dios este martes que viene. Hasta entonces, que Dios los bendiga.